Yo también. Y yo. Yo también. Y yo. Y yo. Reunamos 1 millón de firmas para solicitar la derogación de la Ley General de Minería. No podemos permitir el regreso de una industria profundamente contaminante, que pondría en riesgo los ya comprometidos recursos hídricos y naturales de nuestro país. ¿Quieres dar tu firma en defensa de la vida? Acércate a la UCA. Viernes 24 de enero, Centro de Pastoral Universitaria, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Capilla de la Universidad, de 11 a.m. a 12 meridiano. Del lunes 27 al miércoles 29 de enero, entrada peatonal de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. La terraza de 8:30 am a 6 pm. Capilla de la Universidad de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Centro de Pastoral Universitaria de 8:30 am a 5 pm. Radio YSUCA de 7 de la mañana a 8 de la noche. Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAM, Capítulo El Salvador, junto a organizaciones de la sociedad civil. Sí a la vida. No a la minería. La RR, tu radio online. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Vamos al grano. Saludando a quienes nos escuchan a través de esta radio y también a través de las radios que retransmiten este programa durante la semana. Estas radios son Radio Bálsamo en La Libertad, Radio Mangle en Usulután, Radio Ixcanal también en Usulután, Radio Segundo Montes en Morazán, Radio Sensunat en Sonsonate, Radio Farabundo Martí en Chalatenango. A todas estas radios y a toda la gente que hace posible esta retransmisión, gracias por hacer que este espacio llegue hasta sus hogares. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, quien hace posible traer esos temas que son de gran interés para todas y todos. César, bienvenido. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo han ido las cosas en estas semanas? Una semana que ya finalizó, pero que los temas siempre están al día. Y hoy también, como cada programa, tenemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre el legado que dejó, mejor dicho, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador. Pero antes de meternos de lleno al tema, le vamos a dar paso a la primera sección del programa, la cual es una introducción a lo que hoy vamos a hablar con César Villalona. Escuchemos y regresamos. Antes de ir al grano. El pasado 21 de enero falleció Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador entre el 2009 y 2014. Su llegada a la presidencia puso fin a 20 años de gobierno del Partido de los Millonarios, Arena, y a décadas de gobiernos militares en El Salvador. El gobierno de Funes fue el primer periodo presidencial dirigido desde una visión de izquierda. Se implementaron numerosas medidas a favor del pueblo y muchas otras no se realizaron por el agresivo bloqueo de la oligarquía y sus instrumentos que difamaron y bloquearon medidas de Funes que iban encaminadas a afectar las grandes ganancias y los privilegios de los grandes empresarios del país. ¿Cuáles fueron los principales legados del expresidente Funes en materia social y económica? ¿Cuál fue la reacción de la derecha política salvadoreña y de la oligarquía frente a las medidas del gobierno de Funes? ¿Qué ha sucedido en los gobiernos de Bukele con los avances y programas legados por la presidencia de Mauricio Funes? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, ese día vamos a dedicar el programa a la memoria de Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien fue presidente de El Salvador en el periodo de 2009 a 2014. Como saben, recientemente se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. ¿Cuáles serían los más importantes legados sociales y económicos de la presidencia de Mauricio Funes, César? Uno de los principales logros del gobierno de Funes fue la cantidad de programas sociales y económicos también en beneficio de los sectores de menos ingresos, sectores pobres y también algunos grupos de capas medias, porque también estos sectores recibieron beneficios. Durante su gestión se creó
la Ley de Desarrollo y Protección Social, que incluye 14 programas que ejecutó el gobierno durante todo su mandato y que incluso siguieron más adelante en el segundo gobierno del FMLN, en el gobierno de Serén. Entre esos programas está el de paquetes escolares, entrega de uniformes, útiles escolares, calzado, a 1.300.000 hogares. Y el de alimentación escolar a 1.100.000 hogares, que es la alimentación, el vaso de leche, para los niños, las niñas, los jóvenes que asisten a las escuelas públicas. El otro es el programa de Ciudad Mujer, de apoyo a las mujeres. Se crearon 6 sedes, un programa donde le dan apoyo a mujeres en muchos aspectos legales relacionados con la violación a sus derechos, con el maltrato que reciben, pero también apoyo en emprendedurismo, porque todo eso se combinó con mujeres emprendedoras. Por ahí pasaron muchas mujeres, cientos de miles, a recibir apoyo. Y también está el programa de pensión básica universal de $50 para adultos y adultas mayores de 70 años en condición de pobreza, 26.000 en el gobierno de Funes. Esa pensión la estuvieron recibiendo. El programa de ayuda temporal al ingreso para jóvenes, $100, un poquito más a veces, para que estudiaran. No es a todos los jóvenes, pero estaba focalizado en determinadas comunidades. El programa de agricultura familiar para el sector agropecuario. Para el agro fueron 5 programas, pero este es el que está en la ley de los 14, porque hay otros que no están en ley, como el de acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural, un apoyo a la pequeña producción campesina. También el de comunidades urbanas y rurales. Ese programa venía del gobierno de Saca, pero era comunidades rurales y se hizo también urbana, de apoyo a muchas comunidades en emprendimiento, en crédito, en capacitación, en formación. He mencionado 6 o 7. Está el de alfabetización de adultos. Se inició con el apoyo de Cuba. En el país sacaron del analfabetismo, creo que fueron 155 municipios y 4 departamentos fueron declarados libres de analfabetismo. Pero así habían otros, nuestros mayores derechos para población adulta mayor de 60 años en condición de pobreza, que le daban ayuda en nutrición, espacios de recreación, en salud, atendiendo la salud de las mujeres, otro programa, otros de vivienda para solteros populares, de infraestructura básica. En fin, se agruparon en esa ley. Cuando decimos que son programas que se agruparon en proyectos de ley, es que esos no podían deshacerse con la llegada de otro gobierno. Correcto. Por eso el siguiente gobierno le dio continuidad. Pero ya el gobierno de Bukele, lo vamos a ver más adelante, ha eliminado parte de esos programas. La idea, lo que establece la ley, es que esos programas deben seguir hasta que se creen condiciones para que alguna persona no necesite ese apoyo. Pero eso se lleva su tiempo. Y el espíritu de la ley también es que se amplíen esos programas. Hay uno que comenzó en el 12, el de Ciudad Mujer. Los otros comenzaron en el año 2009. Fíjate que en el año 2008 la pobreza afectaba al 40% de los hogares. Y cuando llega el gobierno de Funes en el 9, que encuentra un país con una crisis económica, caída de la producción, de la remesa, porque arrancó en un contexto económico malo, de una crisis mundial que golpeó al país, y con un Estado débil, porque los gobiernos de Arena debilitaron al Estado con las privatizaciones de 26 empresas y muchas otras medidas. En ese contexto de caída de la remesa de 9%, de las exportaciones de 9%, del crédito a la banca de 20%, de caída de la producción de 2.1%, se desplomó la producción agrícola e industrial, y también un aumento de 27.000 personas que entraron al desempleo. En ese contexto la pobreza se bajó en el 19 con un plan anticrisis, con estos programas y con otras acciones, a 38%. O sea que ya en su primer año redujo la pobreza, en medio de una crisis económica, con caída de la producción. Eso es un logro tremendo. También se inició en su gobierno la reforma de salud con 10 componentes. Una reforma integral con énfasis en primer nivel de atención. Se duplicaron las unidades de salud. Se crearon más de 500 equipos comunitarios de salud como resultado de esta reforma, integrado por personal de salud, médicos, médicas, promotores de salud que van a las comunidades a dar atención de primer nivel. Casa de espera materna, banco de leche materna, se creó el hospital de la mujer. Hubo todo un sistema de protección social de las mujeres que incluía todas esas acciones de salud y otras acciones en educación, en vivienda,
y en otras áreas. Pero bien, esa reforma de salud tuvo impactos importantes. Cuando Mauricio Funes llegó al gobierno, la mortalidad materna era de 49 por 100.000 niños y niñas que nacían, morían 49 mujeres. Y cuando él entregó, morían 33. Es decir, que hubo una baja. Y luego, cuando llegó Bukele, por cierto, ya esa mortalidad materna estaba en 24. Siguió bajando. Pero es resultado de esa reforma que se diseñó en el gobierno de Funes y comenzó en el 9. La reforma de salud también tenía el componente de la ley de medicamentos que se aprobó en el gobierno de Funes y que permitió bajar los precios de 7.000 medicinas, es decir, se redujo el gasto de bolsillo. Y la mortalidad infantil, que estaba en 23 por cada 1.000 niños y niñas que nacen vivos, así se mide, bajó a 9 como resultado de esta reforma. Son logros en salud importantes. El analfabetismo se redujo de 17 a 10, etcétera. Se creó un sistema de protección social de la niñez, la adolescencia y la juventud. Se creó el CONNA, que es la instancia reguladora de la niñez y la adolescencia. Se creó el INJUVE. El INJUVE llegó a manejar 7 programas: Jóvenes con Todo, Actívate para la Convivencia, Remoción de Tatuajes, el programa PATI de la entrega de ayuda para que estudiaran, lo pasaron para el INJUVE. Ahí había todo un sistema. La juventud se benefició de los paquetes escolares, la niñez y la adolescencia, de la alimentación escolar. Luego se creó Ciudad Mujer Joven para mujeres jóvenes y también se creó un sistema de protección, yo decía, de las mujeres, porque el 67% de las personas alfabetizadas fueron mujeres. La reforma de salud, con lo que ya señalaba, y se aprobaron leyes beneficiosas para las mujeres, la de la no violencia y la de igualdad. No voy a entrar en detalle ahorita, pero es parte de ese sistema. Ese es otro logro. Entonces, mira, sistema de protección social, de protección de la mujer, de protección de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y de los lisiados, que se creó una instancia reguladora también de esa población, y se aumentaron las pensiones que entrega FOPROLI a la población lisiada y se dieron apoyo. Ese es un legado importantísimo en materia social, pero... En temas económicos también hubieron legados muy importantes, sí, podemos mencionar. Sí, se pasó de una caída de la producción de menos 2.1 a un crecimiento económico de 2.6% promedio entre el 10 y el 14, o sea, crecimiento de la producción de bienes y servicios. Se reactivó la producción agropecuaria, se logró autosuficiencia en maíz y frijol. Más del 90% del maíz y frijol que consumimos cuando Funes se fue era de producción nacional. Y se había encontrado una dependencia de importaciones de frijol de 28% y de maíz de más de 40%. También hubo avance en la producción de arroz, aunque no tanto. Ahí hay mucha dependencia todavía. Y aumentó en un 17%, aumentó en un 13% la producción de carne de aves y de lato ganadero, sobre todo en cerdo. Se inició una cierta diversificación agrícola también, con algunos esfuerzos a través del programa de agricultura familiar. En el campo mejoró la situación. También en el tema económico hay que mencionar que en ese gobierno de Funes se le aumentó el impuesto a la ganancia de las empresas de 30 a 25%, las que ganan más de $150,000. Y con esos recursos el gobierno aumentó su recaudación de manera importante, aunque la Sala de lo Constitucional trabó muchas medidas fiscales que eran buenas para recaudar dinero a partir del control de la evasión de impuestos. Pero a pesar de ese bloqueo de la Sala de lo Constitucional, el gobierno que se quedaba con el poquito menos del 13% del ingreso nacional a través de los tributos lo captaba. Cuando Funes se fue, captaba el 15%, y fue fundamentalmente a través de ese impuesto a la ganancia de las empresas, no al pueblo. Y con esos recursos financió parte de los programas sociales. También la inversión en infraestructura, que es un tema también que tiene que ver con economía, con lo social. Fueron cientos de kilómetros de carretera, se repararon más de 300 cárcavas en el país, pasos a desniveles, caminos rurales. Esa inversión fue grande. La Monseñor Romero, por ejemplo. Esa carretera se hizo en el gobierno de Funes, porque el gobierno de Saca, que la iba a hacer con el nombre de Diego de Holguín, se metió en tantos casos de corrupción que el préstamo que había no lo ejecutaron, que era de casi 30 millones.
y luego hubo que hacerla con otro préstamo y pagar ese préstamo, que fue parte de la corrupción del gobierno de Saca. Y a propósito, Saca creó Gana, ¿verdad? Y fue candidato, y en Gana se metió Bukele para ser candidato a la presidencia en el 2019, en ese partido fundado por el corrupto Saca. Entonces, esa inversión en infraestructura fue buena y la matriz energética comenzó a cambiar. El país, esto es importante, de toda la energía que generaba, la mitad era térmica, que proviene de un derivado del petróleo que se llama búnker, que es muy cara. Es cara la térmica. Y el otro 50% es energía hidroeléctrica de las presas, de la la generación geotérmica, y la de bagazo de caña que le llaman de biomasa, que esa andaba como por el 5%. ¿Qué hizo el gobierno de Funes? Primero diversificó la matriz, hizo contratos con empresas de Estados Unidos, de Francia y España para energía solar. Y hoy se está generando, de toda la energía que se genera en el país, cerca del 5% es solar. Pero esos proyectos arrancaron allá. Proyectos de energía eólica y de biogás para diversificar la matriz. Hubo más inversión en la hidroeléctrica para reducir la dependencia de la térmica. Y también el gobierno de Funes paró el intento de una empresa italiana de apropiarse de la mayor parte de las acciones de la GEO. La GEO es una empresa pública que pertenece a la INE, y la INE pertenece a la SER, que es del Estado, aunque tiene un 1% privado. Y había un contrato que venía del gobierno de Flores, mediante el cual una empresa italiana le metió dinero a la GEO y se hizo dueña del 8% de las acciones. Luego hizo otra inversión y se apropió del 16%, luego llegó a 34%. Y quería hacer una última inversión y llegar a controlar el 53% de las acciones. Y hacía inversiones para encontrar energía geotérmica, y aunque no la encontrara en un pozo, aumentaba las acciones. Entonces se iba a apropiar una empresa privada extranjera. ¿Qué hizo Funes? Paró esa inversión y no le permitió que tuviera mayoría de acciones. Luego en el gobierno de Serén se le compraron esas acciones a la GEO y se recuperó a la Enel, que era la empresa, italiana, Enel Green Power. Eso fue toda una batalla. Pero se hicieron más inversiones en la GEO y aumentó la energía geotérmica y los precios de la energía bajaron. Aumentaron los subsidios a la energía. Se le otorgaba a una parte de la población de acuerdo al consumo de energía, y eso se subió a 99 kilovatios y ahora está en 105, que lo subió Sánchez Serén. El subsidio al gas, el subsidio al transporte. Entonces, en materia económica yo rescataría el levantamiento de la producción. También se generaron 100.000 empleos, 20.000 por año. Es una cifra que se podría decir que no es suficiente, pero es importante, porque los gobiernos de Arena generaron más o menos 12.000 por año en 10 años. También se entregaron títulos de propiedad a 40.000 personas, parcelitas que tenían la gente, o lotes, y no tenían título. Le dio seguridad jurídica sobre la tierra, más del 40% a mujeres. Y finalmente, el fortalecimiento del Estado. Funes creó Bandesal, un banco del Estado, para canalizar crédito hacia los sectores que están excluidos por la banca privada. También creó el Instituto Nacional de Salud, que manejó todo lo de la ley de medicamentos, es una instancia pública. También creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y creó otras instituciones públicas, incluyendo la sede de Ciudad Mujer, los hospitales, las unidades de salud, y se fortaleció el Estado. Se detuvo la política neoliberal de privatización que traía Arena, de empresas públicas, y de reducción del peso del Estado en la economía y en la inversión social. Entonces hubo un fortalecimiento importante, que es un legado que todavía mantenemos, aunque este gobierno de Bukele ya ha desmantelado muchas instituciones públicas. De eso vamos a comentar más adelante. Destacar lo que César dijo hace un momento. Durante el periodo que gobernó Mauricio Funes hubo un desarrollo muy grande en programas sociales, y que obviamente eran programas para beneficio de un sector de gente pobre, igual también capas medias, lo mencionaba César. César, para abonar más a estos datos que has dado, cuando Mauricio Funes termina su periodo como gobernante, la pobreza, ¿en cuánto terminó o a cuánto la dejó? Muy buena pregunta. Estaba en 32% de los hogares. Entonces en el 2008 estaba en 40, Funes llega en el 9, la baja a 38, y cuando termina está en 32. ¿Sabe cuántas personas salieron de la pobreza? ¿Tenemos el dato? 560.000.
Solo hay que revisar la cantidad de personas pobres del 2014, la encuesta de hogares, y compararla con la del 2008. Fue una reducción muy grande. Hablemos ahora de los avances de la presidencia de Mauricio Funes en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado. ¿Qué instituciones o leyes se crearon en la presidencia de Mauricio Funes? Que algunas, obviamente, en el actual gobierno ya no están. Bueno, hay algunas que se crearon y se mantienen, otras no se mantienen. Te voy a decir las que creo que son más importantes. La ley de igualdad, relacionada con la desigualdad que sufren las mujeres, y la ley de la no violencia. Es una ley que tiene un nombre largo, para una vida libre de la violencia, pero se le llama así, que tiene que ver también con las mujeres que sufren violencia. En esa ley se tipifican 8 tipos de violencia: la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia patrimonial, entre otras. Y se le dan atribuciones, o se le exige a 33 instituciones públicas que tomen medidas para contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, al Ministerio de Educación se le dio la tarea de revisar los materiales educativos para eliminar de ellos cualquier tipo de alusión a la discriminación contra la mujer o a la violencia, que incite a la violencia. Al Ministerio de Gobernación, por ejemplo, que no permitiera que los anuncios publicitarios en las campañas electorales, etcétera, todo lo que sale en la prensa, hubiera discriminación hacia la mujer, se utilizara el cuerpo de la mujer con fines comerciales, etcétera. Al de Educación tenía más, estoy poniendo solo algunos ejemplos, pero en fin, todos los ministerios tenían atribuciones y algunas instancias también autónomas. Se crearon oficinas para atender a las mujeres en la PNC y en otras instancias, para dar asistencia a mujeres violentadas, a mujeres amenazadas. Todo eso se hizo en este periodo, que es parte del sistema de protección social de que yo hablaba. También ya mencioné la ley de protección social de los 14 programas que quedaron por ley establecidos. También la ley de creación del INJUVE, la ley de creación del COGNA, esta también es importante. Otra, la ley de medicamentos, que yo la había mencionado, y que permitió una reducción drástica de los medicamentos. Y en el gobierno de Funes se aprobó también el voto en el exterior, que eso no existía, y se aprobó la representación proporcional en los municipios, o sea que el partido que gana en un municipio no se lleve todos los concejales, sino que haya una representación proporcional. Hay más leyes, por supuesto, pero he mencionado estas que considero como las más relevantes. Pero en materia de transparencia y combate a la corrupción también se hicieron algunas cosas durante el gobierno de Mauricio Funes. ¿Qué medidas se tomaron, por ejemplo? Bueno, se crearon varias secretarías. La Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Gobernabilidad, la Secretaría Técnica de la Presidencia. También se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esa fue otra institución creada, y detrás de cada institución hay una ley, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con legislación e instituciones. Hace un momento hablábamos con César sobre algunas instituciones públicas y algunas leyes que en el actual gobierno de Bukele ya han desaparecido. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo y Protección Social es un legado de Mauricio Funes que Bukele está obligado a cumplir. Vamos a conocer un poco más sobre esta ley en la siguiente cápsula y seguimos conversando con César. Desgranando palabras. Ley de Desarrollo y Protección Social, un legado de Mauricio Funes que Bukele está obligado a cumplir. El 9 de abril del año 2014, la Asamblea Legislativa aprobó con 72 votos a favor la Ley de Desarrollo y Protección Social, la cual establece políticas, planes y programas que promueven los derechos de las personas. Fue propuesta en la presidencia de Mauricio Funes. Esa ley es aplicable a toda la población, con prioridad en niñas, niños, personas adultas, mujeres y personas con discapacidad. La ley dice en su artículo 12, en el primer semestre de cada periodo presidencial se deberá formular y presentar el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, sus objetivos y propósitos que deberán ser consistentes con el Plan General del Gobierno. El Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social deberá ser aprobado por el Presidente de la República.
En su artículo 30, esa ley dice que cada gobierno debe crear al subsistema de protección social universal que será dirigido por el presidente de la República, quien debe asegurar el desarrollo de los siguientes programas sociales: comunidades solidarias urbanas y rurales, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares, alimentación y salud escolar, vaso de leche, programa de apoyo temporal al ingreso, Ciudad Mujer, nuestros mayores derechos, pensión básica universal, programa de agricultura familiar, paquetes agrícolas, acceso y cobertura universal a la salud integral, pública y gratuita, acceso y mejoramiento de vivienda, infraestructura social básica, atención integral a la primera infancia. En los gobiernos de Bukele esa ley no se ha cumplido. No se ha creado el plan de desarrollo, protección e inclusión social y no se ha garantizado los recursos para la implementación de esos 14 programas sociales. Y lo más grave es que varios de esos programas han sido eliminados. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso en este programa. César, para continuar con este tema, ¿cuál fue la posición de los grandes empresarios y los partidos de derecha en El Salvador frente al gobierno de Mauricio Funes? Bueno, la gran empresa cerró fila en contra del gobierno. La ANEP, dirigida por Jorge Dabú, era una instancia de crítica diaria. Todos los gremios empresariales, Arena, un partido enfrentado directamente al gobierno, fundaciones como FUSADE, como FUNDE, entre muchos otros instrumentos, los medios de comunicación, por ejemplo, TCS, los periódicos. Aquí hubo una andanada de ataque hacia su gobierno. Y también eso continuó en el gobierno de Sánchez Serén. No le gustaba el gobierno de Funes porque no era controlado por la oligarquía, que tenía ese sector del empresariado nacional, que es el más poderoso, como instrumento Arena, al PCN, al PDC, eso eran sus partidos. Y pierden el control del órgano ejecutivo y se atrincheraron en la sala de lo constitucional para boicotear medidas que Funes logró aprobar, logrando alguna correlación en el órgano legislativo, sobre todo medidas fiscales, pero no solo, fiscales de todo tipo. Y también en la fiscalía, que estaba controlada por la derecha, por Arena, la Corte de Cuentas controlada por el PCN, un coto de corrupción. Entonces hubo mucha traba para avanzar más. En política internacional también imagino que la oligarquía reaccionó ante algunas medidas que se tomaron durante el gobierno de Mauricio Funes. Sí, tres, digamos. La primera es las relaciones con Cuba. Y Cuba apoyó aquí en programas de salud, Operación Milagro, en educación, en programas de alfabetización, en agricultura y en deporte. La relación que se abrió con la República Árabe Saharaui también. Y el hecho mismo de que el presidente de la República no fuera una persona al servicio del gobierno de Estados Unidos, como eran los presidentes de la oligarquía, que apoyaron hasta el golpe de Estado a Chávez, Paco Flores, cuando se dio el golpe. Incluso Arena logró correlación en el Congreso para reconocer a Micheletti como presidente de Honduras cuando le dieron el golpe a Zelaya. Funes no reconoció a Micheletti, siguió reconociendo a Zelaya, pero ellos en el Congreso hicieron eso. Entonces la oligarquía siempre ha estado al servicio, apoyada y al servicio del gobierno de Estados Unidos, y Funes era un presidente independiente que levantó la bandera de la soberanía nacional. Para finalizar este programa, ¿qué ha pasado con los avances y logros que se dieron en la presidencia de Mauricio Funes? ¿Actualmente se han mantenido en los gobiernos de Bukele? Un retroceso tremendo. Las 5 secretarías de Estado, 5, las cerraron. La de transparencia, la de gobernabilidad, entre otras, y despidieron solo en el 19 400 personas. Aquí cerraron la Digesti, luego la metieron en el Banco Central, pero hace menos de lo que hacía como cuando estaba en la Digesti. Cerró con migrantes, se cerró el Instituto de Desarrollo Municipal. Bukele ha cerrado 17 instituciones públicas, algunas las ha reabierto con otro nombre, pero son 17 para no abundar mucho. Y el 10% que iba para las alcaldías del FODE, hoy a las alcaldías le dan el 1.5 de los ingresos corrientes del gobierno y un 4.5 se lo dan a una empresa que maneja Bukele, del estado, que se llama La DON, que él nombra al que va a dirigir ahí. Es decir, golpearon a las alcaldías con este gobierno. Y los programas sociales, de los 40 que había cuando llegó Bukele, ya 33 no existen. Y a otros 3 le han bajado dinero, como Ciudad Mujer. Los propios paquetes escolares, el año pasado dieron 1.
no dieron 2. La alimentación escolar en las escuelas la han disminuido. La transparencia es 0 con este gobierno. La corrupción espantosa. FUNE, por cierto, sacó a relucir todos los casos de corrupción de los gobiernos de Arena y logró el apresamiento incluso de Paco Flores por el caso de la CELENEL. Hoy tenemos todo lo contrario, un gobierno sustentado en la ilegalidad que viola derechos humanos y se está concentrando la riqueza. Bueno, con esto vamos a ir finalizando y muchos de esos programas que César mencionó también forman parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social, que es una ley que no deberían de desaparecer, llegue el gobierno que llegue. Un último indicador que quiero dar. Decíamos que FUNE sacó 560.000 personas de la pobreza. Bukele ya aumentó la pobreza en 130.000 personas. Hasta el 2023, que es el último año de datos. Perfecto, nos vamos a quedar con esa información, César, que también es muy importante. Antes de despedirnos, invitarle a ustedes, amigas y amigos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan un feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa. Somos Radio